¿Sabías que Libra es el único signo del zodiaco que no representa un ser vivo? No es un animal, ni un héroe, ni una diosa, sino una balanza. Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo. Quédate y conozcamos juntos el mito de la constelación de Libra, la balanza en el cielo estrellado. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los hombres aún vivían cerca de los dioses, el firmamento no estaba organizado como lo vemos hoy. Las estrellas que ahora forman Libra eran, en realidad, las enormes pinzas de un escorpión gigantesco que ocupaba medio cielo. Sus garras brillaban como cuchillas de fuego, y los antiguos decían que Escorpio era tan vasto que necesitaba 2 signos para sí solo. Pero el cielo, como la vida, cambia, y esas estrellas comenzaron a buscar un nuevo destino. Antes de casarse con Hera y tras devorar viva a su primera esposa, Zeus se encaprichó de Temis, la personificación de la ley divina y eterna. De esa unión nacieron figuras esenciales del orden cósmico y moral. Una de ellas fue Astrea, también conocida como Dike, diosa de la justicia, encarnación de la pureza y la inocencia. Astrea, cariño, ¿puedes hacerme un favor? Tráeme mi rayo, es para una cosa. Claro que sí, amado padre. Aquí tienes tu rayo. Hace cosquillas. Vaya, no te has fulminado. No hay duda, eres digna de ser hija mía. Astrea pidió permiso a su padre, El gran Zeus, para vivir entre los hombres preservando su virginidad. La Edad de Oro fue una era en la que reinaba la paz y la armonía. La justicia no se impone, se cultiva y comienza en el corazón de cada uno. No nace de decretos ni castigos, sino del gesto sincero que busca el bien común. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. No hay balanza más justa, porque el amor verdadero no pesa, solo equilibra. Compartir no nos empobrece, nos hace a todos más dignos, más cercanos a los dioses. El pan compartido es la semilla de la armonía. Y recordad, el equilibrio no es la perfección, es el respeto mutuo y auténtico, la danza silenciosa entre la verdad y la compasión. Astrea llevaba siempre consigo una balanza. En un platillo colocaba la verdad, en el otro la falsedad. Mientras los mortales fueron justos, el equilibrio se mantenía. pero con el paso de las edades, las almas humanas se oscurecieron. Aparecieron la codicia, la traición, el odio y la violencia. Y Astrea contempló, horrorizada, cómo su balanza se inclinaba sin remedio hacia la injusticia. Una por una, las demás divinidades fueron retirándose del mundo mortal. Primero los dioses menores, luego las ninfas, más tarde, incluso los grandes olímpicos.
Pero Astrea resistió. Se aferró a la esperanza de que los humanos recordaran quiénes habían sido, que la chispa de justicia volviera a encenderse, sin querer asimilar que su esperanza era en vano. No hay más salida que la guerra. Los dioses están de nuestra parte. Sí, pues ya lo creo. Nuestros dioses son más fuertes y nuestro imperio es generador. Mi abuelo solía decir que los hombres olvidan rápido. Olvidaron el equilibrio de la balanza de Astrea y en su lugar eligieron el peso de la espada. Así llegó la Edad del Hierro, y con ella el fin de la era de los héroes, consumida por un fuego que ellos mismos habían encendido. Yo, a pesar de todo, creo en la humanidad. Creo en la bondad natural del ser humano. Aunque la injusticia haya inclinado mi balanza, aunque la mentira haya oscurecido la tierra, aún hay luz en los corazones que recuerdan. Y mientras esa chispa exista, no todo estará perdido. Se quedó hasta el final, mientras la Edad Oscura extendía su manto durante siglos, sosteniendo una balanza que ya no podía equilibrar. Cuentan que su llanto fue tan profundo que las estrellas parpadearon de tristeza. Sus lágrimas, dicen los poetas, fueron las últimas gotas de pureza que tocaron la tierra corrupta. Finalmente, con el corazón destrozado, pero la dignidad intacta, Astrea alzó el vuelo hacia el cielo estrellado. Fue la última de las divinidades en abandonar la tierra, y su partida marcó el fin de la inocencia humana. Fue allí, en mitad del vacío del cosmos, donde Astrea finalmente encontró la paz. Los dioses, conmovidos por su sacrificio, la elevaron al cielo como Virgo, la doncella que sostiene una espiga. Y junto a ella colocaron su balanza, arrancada de las garras del escorpión, para que brillara como advertencia eterna. Así nació Libra, el único signo del zodiaco que no representa un ser vivo, sino un símbolo, el de una justicia perdida. Cada año, cuando llega el equinoccio de otoño y el día y la noche se igualan, la balanza de Astrea reaparece en el cielo. No como promesa, sino como recordatorio. El universo exige equilibrio, y cuando los hombres lo olvidan, la justicia abandona la tierra. Por eso, desde la antigüedad hasta hoy, se dice que quienes nacen bajo el signo de Libra son amantes de la armonía, la belleza y la justicia, herederos de la balanza de Astrea, que aún brilla sobre nosotros. Pero esperad, que la historia tiene más capas.
Aunque se suele atribuir al romano Julio César la fijación de Libra como signo independiente, otros autores ofrecieron un relato complementario. Libra no solo era la balanza de una diosa, sino también un homenaje a Mosco, el legendario inventor de las balanzas. Así, Libra no es solo una modificación del zodiaco, es un monumento estelar al progreso humano y a la justicia divina, la creatividad de los hombres y el ideal de los dioses brillando juntos en el firmamento. Y ahora que conoces el origen de Libra, la balanza de la justicia en el cielo, ¿qué te ha parecido este mito? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con quien pueda interesarle, porque mientras el cielo conserve la balanza de Astrea, la justicia seguirá brillando sobre nosotros. Soy la princesa Corina, nieta de Sísifo, y te mando un saludo.